Muy buenos días, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo, amén. En esta maravillosa mañana vamos a exaltar y adorar el nombre del Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
familia, qué bendición es poder estar con ustedes compartiendo este tiempo especial de la palabra de Dios. Esperamos que Dios, como siempre, nos hable, nos oriente, nos muestre el camino como siempre lo hace, como nuestro Padre que es, nos enseña, nos guía y nos muestra. Familia, hoy quiero compartirte un mensaje muy especial que retó mucho mi vida y ojalá también pueda retar la tuya. ¿Sabías que una de las consecuencias que trajo la separación del hombre con Dios cuando entró el pecado original al mundo es que el ser humano empezó a experimentar en su mente y en su corazón una sensación llamada miedo, temor? Creo que todos conocemos de esta sensación, ¿cierto? Porque todos hemos experimentado el miedo y el temor en nuestra vida. Y esto fue consecuencia justamente de eso, de esa ruptura que hubo entre Dios y la humanidad. Eso dio lugar a que en nuestro corazón creciera estos miedos y estos temores. Estuve por allí leyendo y encontré que existen 5 temores básicos que alimentan la mayoría de todos nuestros temores. Voy a listarlos en esta hora. El primero es el conocido como el miedo a la muerte. Este miedo a la muerte es un miedo que está ligado a nuestro instinto de supervivencia. Miedo a que nos aniquilen, miedo a que nos maltraten, miedo a morir. Este miedo, como te decía, está ligado a nuestro instinto de supervivencia. El segundo miedo me pareció bien interesante, dice la pérdida de la autonomía. Este miedo está relacionado con el temor que sentimos a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, encerrados. Cualquier situación que esté fuera de nuestro control está relacionada con este miedo, pérdida de la autonomía. El otro miedo es el miedo a la soledad. Este miedo está muy relacionado con el pánico que sentimos o con el pavor que sentimos a ser abandonados, al rechazo o a sentirnos despreciados. El miedo a la soledad. El miedo a la mutilación. Se trata del miedo que tenemos de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal. Cualquier daño que pueda experimentar nuestro cuerpo nos da temor. Y el último miedo es el daño y prejuicio al ego. Este me pareció bien interesante y voy a leértelo literal. Dice, el miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza o a cualquier otra situación profunda de desaprobación. Quizás ahorita que estaba leyendo estos miedos te identificaste con algunos. Yo creo que yo me identifiqué con todos. Que creo que en algún momento hemos experimentado algunos de estos miedos en nuestra vida. Y ninguno de nosotros está exento de esto, a experimentar estos miedos. El punto está, ¿qué hacer cuando esto sucede? ¿Qué hacer cuando el miedo llega a nuestra vida? ¿Qué hacer cuando el temor llega a nuestra vida? Hoy vamos a aprender cómo Dios nos reta o nos invita a sobreponernos al miedo. Hay un versículo bien especial que tú y yo conocemos, que es muy famoso, que es el versículo Filipenses 4:13. Quizás que no sabemos, creo que de memoria, lo podemos recitar casi que de memoria. Pero hoy quiero leértelo en la versión Telea, una versión que me gusta mucho. Y dice, Cristo me da la fuerza para enfrentar toda clase de situación. Cristo me da la fuerza para enfrentar toda clase de situaciones. Cualquiera que sea la situación que experimentemos en nuestra vida, en Cristo podemos encontrar la fuerza para sobreponernos a ellas, para superarlas, para afrontarlas. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, en la versión NTV dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Qué interesante es ver cómo Dios a través de la Biblia nos anima, nos reta. Podría mostrarte muchos más versículos en los que Él nos muestra que en la que Él nos invita a sobreponernos al miedo, ¿cierto? Ustedes son más que vencedores en Cristo, ¿cierto? Josué dice, fuérzate y sé valiente. Podrían listarte muchos otros versículos en los que Dios nos reta a sobreponernos a las situaciones adversas, al miedo, al temor. Pero hoy quiero mostrarte una historia bien especial en la que Dios nos enseña. Y esta historia está en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Me gustaría que pudieras ir conmigo ahí, donde estás en tu lugar, al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice así. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí, dijo la reina.
Versículo 3. Cuando Elías supo de esto, dice el texto literal, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó allí a su ayudante en Jezreel. Mira esta historia interesante. Quiero contextualizarte un poco. Elías era pues el profeta de Dios en esa época en Israel, y Jezabel era la reina. Pero esta reina patrocinaba, o esta reina estaba de acuerdo con la idolatría. De hecho, fue una de las personas que reactivó la idolatría en el pueblo de Israel, la adoración al dios de Baal, a un dios pagano que se llamaba Baal. Entonces, lo que hace el profeta de Dios, Elías, es retar a esta gente a muerte y decirle: hoy vamos a comprobar quién es el Dios verdadero. Y manda a hacer un altar, y el reto era muerte, y era que el Dios verdadero tendría que mandar fuego del cielo. Entonces esta gente monta su altar y empieza a pedirle a Baal que mande fuego del cielo, que mande fuego, y ahí duran su montón de tiempo y nunca cae fuego del cielo. Pero una vez le tocó el turno a Elías, manda a echar agua incluso a su altar y le clama al Dios del cielo que mande fuego. Y adivinen qué pasó. Llegó fuego del cielo y consumió todo ese altar. Una vez pasó eso, como era un duelo a muerte, Elías dio muerte, dice la Biblia literal, lo puedes leer en el versículo 18, mató a espada a todos esos profetas de Baal, que eran alrededor de 800 hombres, 800 personas. Ahora, lo que más interesante aquí es ver esta situación que está pasando, que este hombre que fue capaz de retar a esta gente, este hombre que sabía que contaba con el respaldo de Dios, que podía orar a Dios para que enviara fuego del cielo, una vez pasa esta situación en la que se ve amenazado de muerte por la reina, entra el temor en su vida. Me pregunto por qué pasó esto. ¿Dónde quedó la valentía de la persona que sabía que Dios estaba con él? ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué fue el punto de diferencia? Que Elías quitó el foco de Dios. Quitó su enfoque de Dios. Y lo puso en la situación que le estaba pasando. Quizás comparó sus propios recursos y sus propias fuerzas con la amenaza de la persona que lo estaba haciendo, que era la reina. Y diría que la reina tenía a cargo ejércitos, ¿cierto? Y tenía mucho más capacidad, humanamente hablando, que él. ¿Y sabe qué pasó? Vio su incapacidad, vio a través de los ojos de su problema, de su crisis, y tuvo miedo. ¿Y sabe qué hizo? Huyó. Y casi que esta es la reacción de todos nosotros. Cuando perdemos el foco y cuando decidimos colocar nuestro foco, cuando perdemos nuestro enfoque y lo ponemos en nuestra situación difícil, en nuestra adversidad, cuando le creemos a la adversidad, cuando le creemos a la bancarrota, cuando le creemos a nuestras debilidades, cuando le creemos quizás a la enfermedad, cuando le creemos a la crisis económica o a la crisis de nuestra familia, cuando le creemos a eso, empezamos a ver la situación con nuestras propias fuerzas y empezamos a ver nuestras debilidades. Nos sentimos desanimados, frustrados. ¿Y sabes qué terminamos haciendo? Terminamos haciendo lo que hizo Elías, huyendo, escondiéndonos, cayendo en un lugar donde Dios no quiere que estemos. Hay otro ejemplo bien interesante de esto. Quiero mostrarte un ejemplo que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 30 nos muestra la historia o el suceso exacto en el que Pedro está caminando sobre el agua. Cuando Jesús lo invita a caminar sobre el agua y Pedro está caminando sobre el agua. Y mira lo que pasa. Textualmente lo que dice el versículo dice: pero al ver el fuerte viento, quitó el foco de Jesús y se puso a ver el viento. Dice el texto, tuvo miedo y comenzó a hundirse y a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Mira lo que pasa. El hombre está caminando en este nivel sobrenatural increíble. Está caminando sobre el agua. Está caminando en este nivel que Dios lo llevó a caminar. Pero ¿sabes qué pasa? Pierde su foco. Quita su mirada de Jesús y la pone en el fuerte viento. Y una vez pasa eso, entra en su corazón el miedo. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a hundirse. Porque esa es la consecuencia cuando dejamos que el miedo se apodere de nuestra vida. Nos hundimos, nos encerramos, nos frustramos, nos llenamos de estrés y dejamos que el miedo se apodere de nuestra vida y llegamos a esta situación que Dios no quiere que estemos. Mira lo que le dijo Jesús a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es bien interesante ver cómo tú y yo no estamos exentos a estas situaciones. Mira, existen situaciones que pasarán en nuestra vida, que se pueden convertir en dramáticas, en traumáticas, y no estamos exentos a eso. Ninguno de nosotros está
Ninguno de nosotros está exento de pronto a pasar una enfermedad, a pasar una crisis económica, a pasar una crisis ninguno de nosotros está exento a cualquier situación como esa. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, Jesús nos está diciendo que evidentemente sí o sí tendríamos que pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Quizás la pérdida de un ser querido, quizás una crisis económica, quizás una crisis en el hogar. X, la situación que tú y yo podamos pasar. Pero dice, pero confía que yo he vencido al mundo. A pesar de las dificultades que podamos vivir en este mundo, tendremos la victoria con Dios. Ojo, no pasaremos la enfermedad solo, no pasaremos la crisis solo, no pasaremos nuestra tristeza solos. Dios estará allí con nosotros porque Él lo ha prometido. Porque Él lo ha prometido. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros quitamos el foco, igual como hizo Elías, igual como hizo Pedro. Quitamos el foco de Dios, de Jesús, y colocamos nuestra mirada en nuestro problema, en nuestra dificultad. Y hacemos como la tortuga, ¿no? La tortuga, cuando se siente en peligro, se recoge y se mete en su caparazón. O como el avestruz. El avestruz es un animal que cuando siente el peligro cava un hueco y mete su cabeza pensando que así está a salvo y no se da cuenta que deja el resto del cuerpo afuera. Así pasa muchas veces con nosotros. Nos encerramos en nosotros mismos. Ahora, Dios nos reta a sobreponernos al miedo. Y Dios retó a Elías a sobreponerse al miedo. Ahí en 1 Reyes capítulo 19, más adelante en el versículo 9, dice la versión Telea: allí encontró una cueva y se metió y se quedó allí para pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Oye esta pregunta de Dios. Dios sabía evidentemente qué estaba haciendo allí, pero Él le pregunta, es una pregunta para que Elías sea el que se responda. Es una pregunta para ubicar a Elías en su situación real. Él le está diciendo: ¿qué estás haciendo allí, Elías? Ese es el lugar donde yo quiero que estés, encerrado en una cueva, huyendo por miedo o por temor. ¿En qué lugar estás hoy? Dios te pregunta: ¿qué estás haciendo allí? ¿Estás en el lugar que Dios quiere que estés? Esa es la pregunta de hoy, ¿no? Y esa es la pregunta que Dios le hizo a Elías. Y es una pregunta retante para darse cuenta que era necesario que se repusiera, que mirara más allá de su temor. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Dios sabía evidentemente qué estaba haciendo, pero él quería que Elías le respondiera. Ahora, si te das cuenta de la respuesta de Elías ahí en el versículo, en el capítulo 19, versículo 10, Elías le contestó. Mira lo que le dice: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, el pacto que tiene contigo. Ha destruido los altares y ha matado a los profetas. Y solo he quedado yo, pero me buscan para matarte. Mira, Elías le responde con una pregunta evasiva y le dice que se justifica a él y culpa a otro. Eso hace el miedo en nuestra vida. Eso hace que nosotros quizás nos desenfoquemos y quizás veamos cosas que no son. Elías dijo: no, yo soy el único que queda. Él pensó que era el único creyente que quedaba en Israel, y no era así. Y no era así. Quizás el miedo hace eso, que en nuestra vida empecemos a creer cosas que no son. Pero mira, finalmente, estar allí en la cueva es un lugar de derrota. Y Dios no le interesa que tú y yo estemos en un lugar de derrota. A Dios no le interesa que tú y yo estemos encerrados en nuestras propias opiniones. A Dios no le interesa que tú y yo estemos encerrados por el miedo y por el temor. Es un lugar muy peligroso porque es un lugar de derrota y no fue el lugar que Dios diseñó para nosotros. La cueva, estar encerrados, estar llenos de miedo, no fue el lugar que Dios diseñó para nosotros. Dios no nos diseñó para que estemos llenos de miedo ni llenos de derrota en nuestra vida. Es un lugar bien peligroso. Entonces, ¿qué hace Dios finalmente? ¿Deja a Elías encerrado en la cueva? No. En el versículo 11 le dice, ¿qué hizo Dios con Elías? Entonces le dijo: sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Si tú sigues leyendo ahí en tu casa, tú puedes darte cuenta que empezaron unas manifestaciones naturales y empezó un fuerte viento y ahí no estaba Dios. Empezaron varias manifestaciones, después vino un fuego y no estaba Dios. Pero después dice la Biblia que vino un viento apacible. Mira, Elías conocía al Dios que enviaba fuego del cielo, pero le faltaba conocer a ese Dios del viento apacible. Y esta situación lo ayudó a conocer a Dios en un nuevo nivel.
Las situaciones difíciles en nuestra vida nos ayudan a conocer a Dios en un nuevo nivel. Una vez Elías salió de la cueva y se paró en el monte donde Dios le dijo que se parara. Dios le dijo: Elías, prepárate, vas a ungir a tal persona como rey. Lo envió, reactivó su vida, removió su vida. Esa situación removió su vida y quitó el temor de su corazón. Y se fue el temor y siguió enfocado en lo que Dios tenía para él, en la misión que Dios tenía para él. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás? Dios hoy quiere que le envíes tu ubicación, que actives tu ubicación y te preguntes hoy: ¿estás en el lugar que Dios quiere que estés? ¿Estás en la función en lo que Dios quiere que estés funcionando? ¿Dónde estás en este momento? Sería interesante hacernos esa pregunta en nosotros mismos y ver dónde estamos y preguntarnos si ese es el lugar en el que Dios quiere que estemos. Dios quiere invitarte a que si estás en un lugar de derrota, no te quedes allí, sino que salga afuera. Dios tiene muchos planes para ti, muchas cosas que hacer contigo. Yo quiero animarte hoy a que puedas sobreponerte al miedo y entender que Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay situación, no hay adversidad mayor que Dios. Y no hay nada en este mundo, nada en lo absoluto que nos pueda separar del amor de Dios. Así que hoy quiero animarte a que sea la situación que estés viviendo, si estás viviendo una situación difícil, quiero decirte que esa situación Dios la va a usar para mostrarse a tu vida en un nuevo nivel. Bendiciones para ti. Un fuerte abrazo, familia. Y ánimos. ¿Dónde estamos? Estemos ubicados en el lugar, en la función que Dios quiere que estemos. Muchas bendiciones. Amén.